Esta tarde vamos a estudiar la lección 4 de En el crisol con Cristo. Y el título es Ver el rostro del orfebre. Y el orfebre es el que pone en el crisol el material que quiere purificar, supuestamente a nosotros. Entonces, si el que nos pone en el crisol, en su crisol, es Cristo, entonces tenemos que ver a Cristo ahí. El título de la lección de esta semana es muy claro y sugestivo. Nos lleva a preguntarnos, ¿debemos ver a Cristo como el orfebre que nos mete en su crisol y usa el dolor y el sufrimiento para purificarnos, calentándolo hasta llegar al calor extremo, al sufrimiento extremo? Y eso es lo que ve el autor de nuestras lecciones. Esa es su visión. Ve el rostro de Cristo en el fuego del crisol. Y eso es lo que vemos reflejado en nuestra lección. Entonces aquí tenemos una imagen al comienzo de nuestra lección, donde tenemos que ver en el crisol y en el fuego a Cristo. O sea que Cristo está usando ese crisol y que Cristo nos está haciendo sufrir. Ahora ese concepto no es cristiano, es un concepto pagano, es un concepto romano. Ahora en el comienzo de nuestra lección leemos el sábado 16 de julio. Dios está tratando de purificarnos, dice el autor, de refinarnos como al oro, de transformarnos a su imagen. Ese es un objetivo asombroso. Y más asombroso aún es que solo cuando desde la vida se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Entonces, esto es lo que lo asombra el autor. Y es un error, porque no es verdad. Que solo cuando pasamos por los crisoles de la vida, o sea, solo cuando sufrimos, se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Entonces él dice, somos oro y Dios nos purifica. Entonces, ¿con qué? Con el sufrimiento, con el dolor. Y solo cuando pasamos por los crisoles, o sea, solo con el sufrimiento y el dolor, se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Este es el concepto que está en la mente del autor. Y este es el vistazo que da la semana. ¿Qué papel, dice, tiene el sufrimiento en el proceso de purificación? Porque lo que nos purifica es el sufrimiento. ¿Cómo entendemos todo esto en el contexto del gran conflicto? Ahora, ¿Dios nos purifica, nos refina como al oro? Y la respuesta es clara. Si es bíblica, tenemos que decir que no. No es esa la obra de Dios con nosotros. Solo cuando pasamos por los crisoles se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Y la respuesta es no, de ninguna manera. Dios nos purifica con el sufrimiento, que tiene un papel en el proceso de purificación de Dios. Y la respuesta es la misma, no, de ninguna manera. El sufrimiento purifica. El sufrimiento no purifica, contamina y destruye. O sea, el sufrimiento es obra del pecado. Y eso no purifica, al contrario, contamina y destruye. ¿La enfermedad purifica? No. ¿Una violación perfecciona a la persona que sufre la violación? No. ¿La tortura perfecciona? ¿El fuego perfecciona? ¿Perfecciona la lepra y el cáncer? ¿Una persona que sufre cáncer está siendo perfeccionada por Dios? No. ¿Todos los que están en los hospitales están siendo perfeccionados? No, es una locura decir eso. Ahora, pero eso es lo que refleja el autor de la lección esta semana. Y sigue diciendo lo siguiente, y esto es la lección del lunes 18 de julio. ¿Le temes al fuego? ¿Tenemos miedo al fuego? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el fuego daña. Pues cualquiera que se quemó le tiene miedo al fuego, y ese miedo es bueno porque nos protege de sufrir un daño. ¿Le temes al fuego? Es el autor. ¿Te preocupa el calor que generan las circunstancias? Quizás, como en el caso de Job, el calor de Dios parece inexplicable.
Entonces, ¿qué está diciendo el autor? Todo lo que pasa, le pasó a Job, es el calor de Dios. Pero nosotros sabemos, cuando leemos el libro de Job, que el que hizo todo lo que le pasó a Job no fue Dios, sino fue Satanás. Pero él llama a la obra de Satanás el calor de Dios. ¿Y cuál es este calor de Dios? Dice, puede ser la dificultad de adaptarse a un trabajo nuevo o una casa nueva. Ahora, la dificultad de adaptarse es personal, porque una persona tiene dificultades de adaptarse a un trabajo y otra no. ¿No? A eso no puedo llamarlo calor de Dios. Podría ser tener que sobrevivir al maltrato en el trabajo, incluso dentro de tu propia familia. Ahora, el maltrato dentro de la familia, el abuso de menores, ya lo llamamos calor de Dios. ¿No? Eso purifica, perfecciona. Y son conceptos horribles los que están acá. Pero esa es la imagen que tiene el autor de la lección de Dios. Podría ser una enfermedad o una pérdida económica. Ahora, ¿todo esto viene de Dios? ¿Todo el mal viene de Dios? ¿Dios nos hace sufrir una enfermedad o una pérdida económica? Y sigue siendo, por más que resulte difícil de entender, Dios puede usar estas pruebas para refinarte y purificarte y resaltar su imagen en tu carácter. Estos son los conceptos que tiene el autor. Es paganismo puro. Dios no usa el mal. De él no viene la enfermedad, la muerte, el dolor, el llanto, el sufrimiento. Pero dice, Dios puede usar estas pruebas para refinarte y purificarte y resaltar su imagen en tu carácter. Y es increíble, pero lo que hace justamente todas estas cosas no perfeccionan a nadie. Al contrario, destruyen a las personas. Demostrar que era oro parecía ser... Ahí el micrófono está... Gerardo, tu micrófono está hablando. Okay. Demostrar que era oro parecía ser un incentivo para Job, aquí, algo en lo que concentrarse y que lo ayudó a superar los problemas. Ahora, fíjense, si alguien quiere demostrar que es bueno, como hacían los fariseos, es porque está ciego, y Job no hacía esto. Este es un poderoso testimonio de su carácter, que en medio de todo el dolor y el sufrimiento pudo sentir la realidad del proceso de purificación. Esto es lo que ve el autor. O sea, que ve que la obra de Satanás es la obra de Dios y que Dios hacía eso para purificar a Job. Además, por más que no entendiera, sabía que estas pruebas lo perfeccionarían. Y esto es lo que refleja el autor de nuestra lección. Ahora, la pregunta inevitable es esta: ¿es el fuego de Dios en la dificultad de adaptarse, el maltrato, la enfermedad, una pérdida económica? ¿Puedo llamar a eso el fuego de Dios? ¿Viene de Dios eso? No. No, sí, Job no estaba siendo purificado. Porque recién, justamente la purificación, o sea, el perfeccionamiento, ¿no? Vino con el nuevo pacto. Recién ahí Dios empezó a transformar su imagen a sus hijos. En el tiempo del antiguo pacto no podía hacerlo, como dice el autor de Hebreos. Ninguno fue perfeccionado, aparte de nosotros, dice. Aparte de los que empezaron a recibir la promesa de Dios en el nuevo pacto. Y bueno, por supuesto que esto no era el fuego que nos refine y purifique y resalta la imagen de Dios en nuestro carácter, de ninguna manera. Y tampoco demostrar que era oro era el objetivo de Job, justamente. Como dice el autor, ¿sabía que estas pruebas lo perfeccionarían? No, Job no era oro y no sabía qué es lo que estaba pasando, como si deberíamos saberlo nosotros. A ver, algo hiciste, Gerardo, en tu compu que no lo estás viendo. Fíjate si lo puedes arreglar. Como si deberíamos saber nosotros. Todo el mal que le estaba viniendo a Job no provenía de Dios, no era el fuego de Dios, era la obra de Satanás. O sea, como claramente lo podemos ver en Job, ¿no? Cuando empieza el libro de Job, sigamos al libro de Job.
Vamos al libro de Job, capítulo 1. Ok, bueno, vamos a ver qué pasó. Algo pasó, por eso hay que tener cuidado. Ok, comenzamos de vuelta a compartir. Ahí está. Ok, bueno, gracias. Tenga cuidado al tocar las cosas porque ustedes lo pueden, sin querer, pueden sacarle justamente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estamos en el libro de Job. Aquí está, volvemos al libro de Job. Entonces, Job empieza mostrando qué pasó, ¿dónde? En el cielo. Entonces, un día vinieron, Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Y a dónde ocurrió esto? En el cielo. Porque todos los seres creados iban a presentarse ante Dios. Y Satanás se enteró que él fue también. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, justamente por Satanás le decía, yo vengo, soy el príncipe de la tierra, es mi tierra, entonces vengo a mi reino, vengo como representante de los hombres. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, que no es siervo tuyo. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Qué había hecho Dios? Lo protegía y Satanás no podía tocarlo. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le dice Satanás a Dios, a Jehová? Job es siervo tuyo porque lo estás comprando, le está diciendo, por lo que le das. Ahora, quítale lo que le das, lo que le diste, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué pasó? ¿Y Dios confió en Job? Sí, lo conocía, sí. Y sabía que Job no lo adoraba por las bendiciones, porque lo protegía, sí. Entonces dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tienes está en tu mano. O sea, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Y qué hizo Satanás? Y empezó a destruir. El destructor empezó a destruir. Y todo eso le pasó, lo que sabemos nosotros sabemos que pasó, y Satanás hizo. Pero Dios no le había permitido que lo toque. Pero destruyó todo lo que tenía Job. ¿Y qué dijo 1:21? Y dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Jehová permitió que todo lo que tenía desapareciera. Y que, como termina el versículo 1:22 del capítulo 1, en todo esto, porque Job podría haber pecado. ¿Cómo hubiera pecado? Si hubiera atribuido a Dios en el mal. Ni atribuyó a Dios alguno. O sea, eso es lo importante. Job conocía a su Dios. Y no le atribuyó a Dios lo que le estaba pasando. Y por eso no pecó. Ahora, en nuestra lección sí, como hace Roma, como hacen los lobos vestidos de ovejas, se atribuye a Dios justamente el mal. Que esto era, el fuego estaba purificando a Job, y no es así. Venía Satanás y después Satanás puede herir a Job con enfermedades, con llagas. Y esto es obra de Satanás, es claro la Biblia. Ahora, por nuestra lección dice el fuego de Dios, no, el fuego de Satanás. Ahora, si llamamos a Satanás nuestro Dios, y sí era el fuego de Dios, pero ¿de qué Dios? De Satanás. Y la otra pregunta es, ¿Job estaba siendo purificado por el dolor y el sufrimiento? Y la respuesta es no.
De ninguna manera. En los versículos que cita nuestra lección, Job le está respondiendo a Elifaz, quien en su ignorancia y siendo guiado por Satanás, porque el libro de Job es muy claro al mostrarnos que Satanás se le aparece a Elifaz y Satanás le habla. Y Elifaz va a hablarle a Job, siendo enviado por Satanás, creyendo que se le apareció es Dios. Y Elifaz, en su ignorancia, siendo guiado por Satanás, y creyendo que lo que está diciendo es lo que Dios le había dicho, le estaba diciendo que todo el mal provenía de Dios, que él estaba haciendo como de Dios la obra de Satanás, como si se hace en nuestra lección. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y cuando vamos a verlo, ya que estamos con el libro de Job, vamos a ver quién se le aparece a Elifaz. Vamos al capítulo, creo que era el 3 o el 4. Entonces aquí vemos vemos que la mujer de Job le dice, Job 2:9, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y lo dejó. Entonces Satanás aquí usó a su mujer, a su esposa, a la que él amaba, para que lo trate así. Después manda a sus 3 amigos. Y vamos a ver un poco lo que cuenta Elifaz. A ver si está aquí el capítulo 3 o el capítulo 4. Aquí está, capítulo 4. Entonces respondió Elifaz de Manita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. ¿Quién podrá detener las palabras? Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Entonces le está contando que lo que hacía Job era fortalecer los débiles. Le enseñaba acerca de quién, de Dios. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, entonces, ¿qué viene sobre él? El mal. Ahora, ¿de quién venía el mal? Entonces le dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Y qué le dice? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Entonces vino el mal hacia ti. ¿Por qué? Algo hiciste. Algo hiciste que te vino el mal, le está diciendo. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Entonces, ¿cómo el mal vino a ti? Porque a los rectos no le viene el mal. Ese era un concepto y es el concepto pagano. Si hay un mal, es porque esa persona está siendo castigada, es el concepto pagano. Como yo he visto, los que hagan iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué le está diciendo al amigo? A ver, algo hiciste. Paraste iniquidad, sembraste injuria y estás cegándolo. Perecen por el aliento de Dios. Entonces fíjense acá qué está diciendo él. El mal es el aliento de Dios. O sea, Dios te mandó el mal, está diciendo. Y por el soplo de su ira son consumidos. O sea, la ira de Dios está sobre vos. Dios te está castigando. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Y ahora le dice el asunto, también me era mi oculto, si yo no entendía qué te estaba pasando, más mi oído ha percibido algo de ello. Y cómo justamente cómo Elifaz ahora se enteró, ¿quién se lo reveló? Lo que está diciendo. Y dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos.
Y al pasar un espíritu por delante de mí, ¿qué pasó? Pasó un espíritu delante de él. Un espíritu se presentó a él. Hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Qué pasó? Un demonio estuvo frente a él. Y lo que pasa, se le erizó todo el pelo del cuerpo. Pero esto no pasa con esta Dios. Este era un demonio el que se le presentó. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo ahí, decía. Y ahora empieza a hablarle. Este demonio, que era Satanás mismo. ¿Será el hombre más justo que Dios? Y empieza hablando mentiras y verdad. ¿Puede ser el hombre más justo que Dios? No, por supuesto que no. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No, el hombre no puede ser más limpio que Dios. Y ahora empieza a mentir. He aquí, en sus siervos no confía. Ahora, ¿Dios no confía en sus siervos? ¿Qué pasó cuando Satanás acusó a Job? ¿Confió a Job? Claro que sí. ¿Confía en sus siervos Dios? Por supuesto que sí. ¿Dejó que su siervo sea aprobado? Sí. ¿Dejó que Job fuera aprobado? Sí. ¿Dejó que Jesús fuera aprobado? ¿El siervo fiel y sufriente de Dios? Sí. ¿Confía en sus siervos Dios? Por supuesto que sí. Y acá empieza a mentir Satanás. Y aquí en sus siervos no confía. No confía Job. Mentira. Dios confía en sus siervos y en sus hijos. Y por supuesto, deja que sean probados. Y sigue diciendo, y notó necedad en sus ángeles. Ahora, en su creación Dios encontró necedad. Aquí el padre de la maldad es Satanás. Y Satanás es el creador de la maldad. Y por eso la necedad llegó a los ángeles. Y sigue diciendo, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro? O sea, la creación de Dios eran necios y los hombres también, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Entonces, ¿quién está hablando acá? ¿Dios o Satanás? Satanás mismo le está hablando a Elifaz. Y le está dando el discurso que él tiene que ir a decirle a Job. ¿Para qué? Para quebrantar a Job, para hacerle perder su fe, para que crea que Dios le está enviando el mal. Y Dios lo está castigando. Y eso es lo que cree el autor de nuestra lección, porque ve acá, en vez de ver lo que Dios quiere que veamos justamente en el libro de Job, que en el medio del conflicto, Él deja que seamos probados, porque todos nosotros tenemos que elegir nuestro destino. Y Satanás tiene libertad de probarnos, y el mal viene de Satanás, no de Él, y que si nosotros nos tomamos de la mano de Él podemos triunfar. Pero no tenemos que echarle la culpa a Dios del mal, porque de Dios no viene el mal. Y es claro lo que está pasando. El que le habló a Elifaz fue Satanás. Satanás lo mandó. Satanás mandó a la mujer de Job a tentarlo. Y Job fue probado duramente. Que sus amigos le dijeran las barbaridades que le dicen. Que sí, pero eso es porque algo hizo. Porque Dios los está castigando. El concepto de Dios que tenían es el concepto de la Iglesia Católica, es la autoelección. Cuando viene el mal, es el fuego de Dios, Dios está castigando. Y no es así. Y justamente en el libro de Job, Dios nos quiere mostrar lo que pasa en el conflicto, que no vi, pero Dios también tiene libertad de llamar a los hombres al arrepentimiento. Entonces, por eso es importante que leamos por nuestra cuenta la palabra de Dios. Porque cuando la leemos nos damos cuenta de lo que está pasando, pero tenemos que estudiarla coordenada. Ese es el fundamento del pensamiento que a su vez los tomó de otros hombres, que a su vez los heredaron de los paganos y los papistas, porque el Dios que castiga era Baal, el que hacía esas cosas era paganos y erróneos. Entonces, primer punto, que es claro, nosotros no somos oro, porque si fuéramos oro tendríamos que ser refinados. No
tenemos nada bueno que pueda ser refinado como el oro, y tocando refinarnos como el oro, nada es bueno, y en mayor o menor medida reflejamos el carácter de Satanás. O sea, Caín lo llevó a reflejar perfectamente como hijo del diablo. Pero todos nosotros, nuestra que Satanás y el mismo que los malos, como los frutos que dan en este mundo, van en aumento. Y por qué van en aumento, porque justamente los hombres cada vez están más corruptos. Luego que nosotros tenemos esto, debe ser un disorcio. Eso es Satanás, Dios y príncipes, hasta que llegan a conocer sus profundidades. Esto es lo que se podría ver, por ejemplo, decir, ¿qué hacía Satanás? Hacía que los espectadores se gozaran con la maldad. Cuando venía alguien y mataba a otro, se gozaban y tenían que perder vida. O ponían a cristianos que se los coman los leones. Y las realmente sus instrucciones quemaban herejes en las plazas. Y como que Jesús dijo que eso no lo conocían, pero lo hacían en nombre de Dios. ¿Y eso a quién perfeccionaba? Y se puede ver en los actos de asesinar y destruir a los malos. Sus cadáveres vuelan en pedazos, el público aplaude y se goza con este espectáculo. Se goza con la maldad que es vista como justicia. En una visión de cualquiera, ¿cómo termina? El triunfo de los buenos, destruyendo a los malos. Y esa es la justicia. Y acá tenemos lo que Roma muestra, la justicia de Roma, que por supuesto lo hacía por voluntad de Dios, quemar vivos a los herejes. Aquí ellos ponen quema de herejes, ajusticiamiento de Juan Hus, y esta es la enciclopedia católica. Ahora, como Dios nos dijo, ¿quién movió esto? Como está en Conflicto de los Siglos, página 64. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las malignaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró. ¿Quién obró ahí? Satanás. ¿Y con quién obró? Con los papas. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los que papal. Esos ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apuntes de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. ¿Podemos llamar esto el crisol de Dios? No, una locura. Este es el crisol de Satanás. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y es triste que justamente la obra de Satanás se la asigna a Dios. Y el purificar con la maldad, limpiar con el sufrimiento, en su crisol, lo que cita el autor como la obra de Dios, es lo que Roma enseña que hace su Dios en su propio crisol. El Dios que es el padre de la maldad y perfecciona en la maldad, con la maldad. Y aquí tenemos las imágenes de lo que muestra Roma, y leemos en su enciclopedia que el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento. Entonces, ¿qué hace el sufrimiento? Limpia, perfecciona, antes de su admisión al cielo. Este es el concepto que refleja el autor de nuestra lección. Está reflejando el catecismo.
Y por supuesto, a un católico, estos conceptos no son extraños, porque es lo que aprendió. Y ahí tenemos ese Dios que usa el sufrimiento. ¿Para qué? Para cobrarse la deuda. Porque fíjense, porque tiene una deuda. Y esta deuda se paga con sufrimiento. Y eso es lo interesante. Tiene una deuda de la pena temporal por el pecado. Son limpiados por el sufrimiento. Dios se cobra ¿con qué? Con el sufrimiento. Y el sufrimiento limpia. Y ese es el crisol. Ese es el concepto pagano. Entonces el dolor y el sufrimiento tienen un objetivo en el plan del Dios de Roma, pero no el Dios de la Biblia. En cambio, para que lleguemos nuevamente a reflejar la imagen de Dios, aquí está duplicado, Dios necesita, de vuelta está duplicado, de nosotros una nueva creación. Necesita saciarnos con el bien. Porque si somos buenos, tenemos que tener lo que no tenemos, el bien. Necesita hacer de nuevo todas las cosas, como él dice. Necesita darnos una mente nueva y un corazón nuevo y escribir en ellos su ley. Lo que él tiene escrito en su mente y en su corazón. Y nosotros no. Es decir, necesita darnos lo que no tenemos. Su amor, oro puro, oro refinado en fuego. Necesita derramar su amor en nuestros corazones para que lleguemos a ser hijos suyos y hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y esto no puede hacerlo un crisol, porque nosotros no tenemos lo que debemos llegar a tener en estado puro, el amor de Dios. Ahora, si en un crisol se pudiera quitar todo y dejar solamente el amor de Dios, si lo tuviéramos, sería un crisol muy especial, pero no tenemos el amor de Dios. Y la maldad no se quita con la maldad, como Jesús le dijo a los fariseos, y nos diría a nosotros, el ángel de la Odisea, porque estamos en la condición del pueblo judío, como dice Elena de White. Él les dijo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, si a uno de estos nuestros hermanos judíos, que no tiene diferencia con nosotros, se quitaba todo lo que tenía, ¿qué quedaba? Nada, porque no tenían amor de Dios. Y esa es la verdad. Por eso, Dios tiene que hacer nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, nueva criatura, las pasadas son hechas nuevas. ¿Qué queda del hombre viejo? Nada, nada, porque nada bueno hay en nosotros. No somos buenos, como Jesús le dijo, bueno solo hay uno. Entonces cuando está hablando del buen samaritano, está hablando de un ejemplo, porque bueno no hay uno. Ahora, pero los hijos de Dios iban a ser buenos, aunque fueran samaritanos, gentiles o judíos, no importa de dónde viniera, el que nace como su padre. Por eso Pablo dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, Dios tiene que hacer de nuevo las cosas que corrompió el pecado. Y eso es lo que prometió hacer. Como leemos en Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y como dice Pablo en Romanos 5:5, dice esperanza, dice, y la es esta. No vergüenza, porque dice, el amor de Dios a nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. No está diciendo, tomado y quedó el amor de Dios que ya teníamos. No, nadie lo tiene. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones que nos fue dado. Y esa es la verdad bíblica. Y el pensar que el sufrimiento es bueno, que produce algo bueno, es el pensamiento de una mente que busca darle un significado a los sufrimientos a los que fue sometida o está siendo sometida. O sea, a una persona que está sufriendo, que le digan lo que es el autor, le da un significado a su sufrimiento y piensa que viene de Dios, pero está siendo engañada. O es el pensamiento de los que creyeron a las falsas doctrinas de los monjes paganos que se someten a castigos y al sufrimiento, porque eso siempre existió, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, pensando que eso los eleva espiritualmente,
como los monjes que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, porque los que se vistieron de ovejas y vinieron a nosotros son monjes jesuitas, son siervos de Isabel, y por supuesto practican las prácticas de estos monjes, las meditaciones, y se someten a sufrimiento y piensan que eso viene de Dios. Y cuando le enseñan, ¿por qué ellos viene eso? Y creen que eso viene de Dios. Y esto podemos verlo en sus testimonios sobre los sufrimientos que experimentan sus meditaciones ignacianas, en las que no solo ven el rostro del orfebre, porque se imaginan a Cristo. Y ellos mismos se imaginan siendo torturados por Cristo. Sino a Dios, llegan los sufrimientos de Cristo, llegan a sufrirlos, a sentir lo que Cristo sufrió, incluso cuando descendió a los infiernos. Hoy, a la noche, o a la tardecita de ayer, cuando veníamos en el avión, justo tenía por medio del pasillo, un poco adelante nuestro, había una persona que tenía una laptop, y tenía una tablet, y estaba leyendo meditaciones de sacerdotes romanos. Probablemente era un sacerdote, y ahí está hablando de cuando Jesús descendió a los infiernos, etcétera, etcétera, y lo que sufrió, y el sufrimiento, el porqué del sufrimiento. O sea, yo le decía a mi esposa, la tenía al lado, parece que estuviera leyendo nuestra lección, porque es lo mismo, solo que ahí estaban citados los papas que hablaban de esos temas. Y justamente por eso llama la atención que el autor de esta lección haya llegado a tener el mismo tipo de pensamiento que un monje católico o un monje pagano. Y leyendo lo que el mismo autor escribió en la introducción del libro complementario de nuestra lección, resulta claro que el origen de sus ideas la lección pasada es el mismo origen que el de las ideas de Oswald Chambers y Evan Roberts. Estudiar el papel del sufrimiento en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué estudió? El papel del sufrimiento, y llegó a creer que viene de Dios. Porque leyó literatura que así lo afirmaba. Pero cuando empecé a entrar en algunos de los crisoles de la vida, comencé a tomar notas, ¿no? Ahora, le empezó a pasar cosas en los crisoles. Él es una serie de dólares aparentemente largas. Pero fíjense, había sido estresado, en el que cambié de trabajo y me mudé a un nuevo país. El resultado fue que mi vida fue bastante estéril, o sea, tuvo problemas de adaptación. Por eso dice, bueno, el fuego de Dios es esto. Y entonces él empezó a leer a Dios esto que le había pasado, este largo periodo de estrés. Entonces le dio un significado. Este era el fuego de Dios. Sobre la oración de Evelyn Christensen, cuyo bestseller What Happens When Humans Pray me había enseñado a rezar cuando tenía 15 años. Ahora, aquí es interesante. Ahora, ¿quién es esta Evelyn Christensen? Es de las iglesias caídas, ¿no? Y ese bestseller, ¿qué pasa cuando las mujeres oran? Es un bestseller que enseña a las mujeres, y en este caso lo compró el autor de la lección, a practicar la meditación. O sea, no es la oración bíblica, es otro tipo de oración. Y él se di cuenta de que en el corazón de la glorificación de Dios está el sacrificio, ¿no? Porque eso lo encontró ahí. Pero esto es lo que hacen los monjes paganos. Y esta señora, Evelyn Christensen, lo reflejó porque ella practicaba esa oración. Y esta es la doctrina de Ignacio de Loyola. Y entonces él, como consecuencia, dice devoción total. Prometía a Dios con cierta ingenuidad, sin importar el costo, ¿no? Dije yo ingenuamente, ¿por qué? Porque Dios me metió un crisol, va a decir después. 4 días más tarde recibí un correo electrónico para presentar un seminario en el Consejo
de Ministros Europeo 2001, titulado La oración en la vida del pastor, cómo sobrevivir espiritualmente. Ahora, él oró. ¿A quién oraba? ¿A quién oraba? Y recibió una contestación. Como él dijo, quiero enseñar esto, estoy aprendiendo que enseñó esta señora Evelyn Christensen. El Dios de él le contestó, pero ¿a qué Dios le oraba? Y por supuesto, lo iba a preparar para que en este seminario, la oración a la vida del pastor, le diera a otros pastores, justamente le enseñara y le diera de lo que su Dios le iba a enseñar. Entonces, dice, recé, y eso es interesante, porque él siempre habla de rezar, como había aprendido a rezar cuando tenía 15 años. Ahora no sabe si este hermano era adventista, probablemente no, por su vocabulario, y después se hizo adventista. Entonces recé mi segunda oración salvajemente ingenua, dice, pidiéndole a Dios que me enseñara durante los próximos 10 meses lo que quería que transmitiera a los pastores. Entonces, le pidió a Dios. ¿A qué Dios? Uno pregunta. Al que él le oraba. ¿Y qué le pidió? Fíjense, es interesante cuando uno lee lo que Evan Roberts contaba, le pidió lo mismo. Pasado por Rabinamiento Espiritista de Gales. ¿Y qué le pidió? Ser glorificado en mi vida, cueste lo que cueste. Porque había hablado de todo el sacrificio. Bueno, se mide lo que cuesta. Quiero enseñarme. Era exactamente el material que necesitaba para el seminario. Y de ahí surgió este libro. O sea, este libro, esta lección, surgió de lo que su Dios le enseñó. Ahora, pero eso que le enseñó, lo que enseñan y practican los monjes, paganos, y no tiene nada que ver con Dios de la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué Dios le enseñó el contenido de este libro? ¿A qué Dios adora? ¿A qué Dios le oró? Y obviamente es el mismo Dios que se lo enseñó a Evan Roberts, a Oswald Chambers y a Evelyn Christensen, los autores que él cita, y a todos los que practican las meditaciones ignacianas. Porque si invocamos a ese Dios, ¿quién nos va a enseñar? Ah, no. Al que invocamos tiene que contestar. Y sigue el autor diciendo, en cierto sentido, quizás estudiar el sufrimiento no es posible de todos modos. La vida hay que vivirla. Entonces, ¿qué dice? Bueno, el sufrimiento hay que vivirlo. Y él vivió el sufrimiento. Su Dios lo metió en sufrimiento. Y es muy difícil compartir de forma significativa con otros lo que uno mismo nunca ha experimentado. Entonces, ¿qué hizo su Dios? Experimentar el sufrimiento, como a los monjes en sus meditaciones. De lo contrario, es probable que la verdad suene tediosa, aburrida o incluso falsa. Así que lo que encontrará en las siguientes páginas es la consecuencia de un viaje. Entonces, nuestra lección es la consecuencia de este hermano hacia el sufrimiento. Casi todos los textos y citas utilizados han sido descubiertos aparentemente de forma accidental en el camino de la vida real. Así que, en cierto sentido, este es mi autobiografía. Fueron descubiertos en forma accidental, aparentemente. Dice, pero no es así. Mi Dios me dio eso. ¿Y a qué lo guió? A leer estos autores que no son adventistas, que son parte de las iglesias caídas. Y al que este Dios guía. Y con este hermano, lo que él piensa del sufrimiento, del dolor, como provenientes de Dios. Y sigue diciendo, todos estamos luchando de una manera u otra porque todos caminamos a través de crisoles. Es solo que algunos nos ocultamos el dolor que otros. Tal vez si fuéramos un poco más honestos sobre el dolor que experimentamos, ¿no? Y por supuesto se lo atribuye a Dios, y sobre nuestras luchas con la aplicación de las enseñanzas, todos seríamos más fuertes por ello. ¿Qué pasó? Él empezó a aplicar las enseñanzas que leyó en el libro de la hermana.
Empezó a experimentar dolor. Entonces ese dolor viene de la aplicación de las enseñanzas de Dios a nuestras vidas. Pero esas no son las enseñanzas de Dios. Y eso no vino del Dios verdadero, vino del otro Dios. Está claro que no considero que este libro sea la misma palabra que el sufrimiento. ¿Qué son esos 10 meses donde su Dios lo metió en su prisión? En las manos de su Dios. Es el tema. Y eso es lo que refleja. Del Evo, por favor, si hay alguien que tiene una llamada o está generando ruido. Y el último párrafo dice lo siguiente: sin embargo, como señalé al principio, lo que quiero tratar de ofrecerte es unas percepciones y lecciones personales que Dios me ha enseñado. Ahora, fíjense, lo que está en nuestra lección es lo que Dios le enseñó. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios le enseñó eso? Que es contrario totalmente a la palabra de Dios. No es Dios, no es Jehová. Tiene otro Dios. Han sido muy útiles para proporcionar una forma de interpretar la vida y las cosas difíciles a las que me enfrento. Entonces, todo lo que enfrenta, él ahora se lo atribuye a quién? A Dios, que lo está metiendo en un crisol. A lo largo del camino he recibido un gran estímulo, particularmente en lo que se refiere a cómo Dios toma las situaciones difíciles y las utiliza para madurar su carácter en nosotros. O sea, ¿qué carácter está madurando en el autor? Si no conoce al Dios verdadero y tiene la doctrina que saber, ¿qué va a llegar a conocer? Lo mismo que los monjes que practican lo que él hace. Y la Biblia es clara, Jesús fue claro. Lo único que puede llegar a conocer son las profundidades del príncipe de este mundo. Lo que más me importa ahora es transmitir el ánimo que he encontrado, porque todos nos enfrentamos a momentos difíciles y nos preguntamos qué hacer con ellos. Y este es nuestro hermano, que es de Islandia, y escribió esto en el año 2007 y ahora llega a nuestra lección. ¿Por qué? Porque hay personas interesadas que esto que aprendió este hermano, nosotros creamos que proviene de Dios. Porque este hermano no escribió la lección ahora. Escribió este libro contando sus experiencias, de que la misma experiencia de Robert, de los otros hermanos que engañados practican estas cosas, y ahora quieren que eso llegue a nosotros como si viniera de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿en el corazón de la glorificación de Dios está el sacrificio, el experimentar dolor, con la aplicación de las enseñanzas de Dios a nuestras vidas? Porque este hermano piensa que sí, que el experimento de dolor, que experimentó el dolor con la aplicación de la enseñanza de Dios a nuestras vidas, porque empezó a aplicar la enseñanza en los libros que leía. Y el sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios. Nuestro hermano cree que sí, que lo que él sufrió es lo que Dios le hizo sufrir en su plan, que es el plan de Dios para su vida, porque le pidió a su Dios que se glorifique en él, que lo haga sufrir por el sufrimiento, y sufrió. Hay un Dios que se lo enseñó, pero Jesús enseñó claramente otra cosa. Por ejemplo, leímos Mateo 9:13. Y después, y aprended lo que significa. Misericordia quiere, no sacrificio. Dice nuestro hermano, el sacrificio tiene parte. No, no. Dios no quiere sacrificio. Jesús, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué le pide Dios a los pecadores? ¿Sacrificio? No, 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 de ningún modo. Eso es lo que enseña Roma. Y en Mateo 12:7 le vuelve a decir lo mismo, les vuelve a decir lo mismo. Y si supieseis qué significa, si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabe el ángel de la Odisea lo que significa esto? No. ¿Sabe nuestro hermano lo que significa? No. No. Cree que Dios quiere sacrificio. Y ahora está diciendo, no condenaría a los inocentes. Ahora, ¿sabemos nosotros lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Y evidentemente no. O sea, el ángel decía, no, cree que lo que está en el proyecto es la verdad, que
¿Y de dónde viene esto? En Oseas 6:6, cuando Dios está anunciando lo que haría el nuevo pacto. ¿Y qué les dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere Dios? Conocimiento de Dios, más que holocaustos. ¿No? Porque quiere que seamos misericordiosos como Él y que lo conozcamos. Y el que conoce a Dios, por supuesto, ¿no? Va a llegar a tener misericordia. Y no va a necesitar más sacrificios ni holocaustos. ¿No? Y leemos en Hebreos 10, 5 al 7, lo que escribió justamente el autor de Hebreos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, porque Dios no quería eso. Fue algo simbólico que Él tuvo que instaurar cuando el hombre pecó, consecuencia del pecado. Pero Dios no quería eso. Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer voluntad. ¿Qué le gusta a Dios? Que lo conozcan, y hagan su voluntad, anden sus caminos, ya dejen de andar en los caminos del príncipe de este mundo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que decía el Mesías. Y en resumen podemos decir que, y es triste decirlo, pero hay que decirlo, como muchos de nuestros teólogos y dirigentes, el autor de nuestra lección no cree en el mensaje del tercer ángel. No cree que las iglesias flotantes cayeron, que Satanás tomó plena posesión de ellas, que se convirtieron en habitación de demonios, en el falso profeta del Apocalipsis, que junto a la bestia adoraría al dragón y buscaría engañar al mundo entero. Ahora, si no creemos que el Dios de la bestia, el falso profeta, es el dragón, y que adora al dragón, y que el dragón busca engañar al mundo entero, y vamos a caer, y vamos a adorar al Dios de ellos, al dragón, y el Dios de ellos nos va a guiar. ¿A dónde? Al mismo lugar que los guía a ellos. Fíjense lo que Dios le mostró en la cual para que nosotros lo tuviéramos claro y fuera un ancla que nos protegiera. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Quién es el Dios que habita en ellas? ¿Satanás? ¿Son herramientas de quién? ¿De qué Dios? De Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Y por supuesto, nuestros hermanos no creen eso, o sea, el autor de la lección no cree eso. Porque a las personas que están en la sinagoga de Satanás como siendo guiadas por Dios. Pero son guiadas por un Dios. ¿Pero cuál es ese Dios? Es Satanás. Y hay dirigentes de estas iglesias que son responsables de eso, pero la mayoría del pueblo de Dios que está en medio de ellas no sabe lo que está pasando. Por eso Dios las está protegiendo y hay que llamarlos a salir de ellas. Y cree que en vez de adorar al dragón bajo su esfera cristiano, las iglesias caídas adoran al Dios verdadero. Pero la Biblia es clara. Apocalipsis 13, 3 y 4. Vio una de sus cabezas como herida de la muerte, pero su herida mortal fue sanada. Sana la herida de la bestia. Y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. ¿De quién adoran? Al dragón. Cuando se unen las iglesias caídas con Roma, ¿a quién adoran? Al dragón, a Satanás. Ese es el Dios de Roma. Y ese es el Dios de las iglesias caídas. Y es el Dios de los lobos vestidos de ovejas, que vinieron nosotros también para adorar al dragón en la iglesia adventista. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién come la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y por supuesto, el autor de la lección y la mayoría de nuestros pastores creen que estas iglesias son parte del plan divino para evangelizar al mundo. O sea, no creen en la palabra de Dios, que son parte del plan. Creen que son parte del plan divino para evangelizar al mundo, que son dirigidas por Dios, que son guiadas por el verdadero Espíritu Santo, y no tienen problemas en unirse a ellas. Y se unen abiertamente a ellas. Y esto es lo que publica la Conferencia General. Y habla de relaciones con otros cuerpos religiosos. Entonces, una de las políticas de la Conferencia General, la número 75, uno de los reglamentos,
bajo los cuales están todos los obreros, afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. O sea, cada iglesia, cada institución de estas que habla de Cristo, la reconocen como una parte del plan divino. Cuando Dios nos dijo claramente que son parte del plan de Satanás. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros hermanos? Están negando abiertamente la palabra de Dios. Y como ellas, están llamando Cristo ¿a quién? Al que guía estas iglesias. Y dicen que están ocupados en ganar almas para Cristo, pero no es así. La bestia y el falso profeta adoran al dragón. Y están preocupados en que todo el mundo adore al dragón. En 1980, la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos, para unirse a ellos. Dios separó a la iglesia adventista y le explicó por qué y le dio una misión. Y la misión del pueblo adventista es llamar a salir de esas iglesias al pueblo de Dios que está en ellas. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podía ser beneficioso. ¿Qué autoridad tiene este concilio para hacer lo contrario a lo que Dios hizo? Que separó al pueblo adventista. Y terminan diciendo los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. ¿Con quién? Con Babilonia. Para unir Babilonia. Y esto es lo que distribuye la Conferencia General. Este es el rumbo que tomó la Conferencia General. Por supuesto, contrario a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios mostró al pueblo adventista? Y podemos leer en los testimonios de Elena de White. Conflicto de los siglos, página 628. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los posteriores días. Es un poder apóstata, no adora al Dios verdadero. ¿A quién adora al dragón? ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo? Decía, ¿será posible? Y él sabía que eso pasaría con las iglesias caídas, con los protestantes. Pero jamás se imaginó Elena que esto lo haría la propia iglesia adventista. Reconocer a Roma como parte de la iglesia de Cristo y a las iglesias caídas como parte de la iglesia de Cristo. ¿Será posible si a ella? Es imposible. Ahora, solo es posible si el pueblo adventista está dormido. Y el ángel de la decía, desventurado, miserable, está pobre, está ciego y está desnudo. Y ella dice, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. No adora al Dios verdadero. Es idólatra. Adora a Satanás y a los demonios, adorando ídolos. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y por supuesto ya se unieron. Ahora, ¿y cómo la unirían con la iglesia adventista? Enseñándole a nuestros pastores a leer a los autores de esas iglesias y a seguir su ejemplo para adorar al Dios de esas iglesias, al dragón. Conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos. Y esto es lo que Dios le mostró. Esta es la palabra profética más segura. Pero ¿por qué se lo mostró a Juan? Para que nosotros cuando lo viéramos no tropezáramos, porque iba a pasar. Pero a pesar de esto, Dios va a tener un pueblo preparado. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe en que en el mensaje del tercer ángel e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Ahora, si estas iglesias son habitación de demonios, el que se une a ellas, ¿de qué espíritu participa? Del mismo. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Ahora, ¿cómo ve el autor de la lección el proceso de purificación? No casi bajo el mismo aspecto, exactamente bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y es triste, pero está frente a nuestros ojos. Y el autor, como muchos de nuestros teólogos, cree que las ideas de los miembros de estas iglesias, como el uso que hace Dios del sufrimiento, o el modo de adorar, o sus experiencias religiosas, son genuinas, ¿no? Y toma estas ideas erróneas como ejemplo para su vida, las practica, adorando e invocando al mismo Dios que ellas, que le responde y lo guía en su viaje, como él dice, y las comparte en nuestras lecciones.
y adora al mismo Dios que ellas, eleva la misma bandera, la bandera negra de los paganos, con las imágenes del dios de Roma, el dios de la bestia romana, el dios de la fortaleza, disfrazado de cristiano, y se une a su mismo plan divino y empieza a ser guiado por el dios de la Gran Babilonia, porque la experiencia, el viaje de nuestro hermano que contó, no fue Jehová, el dios de Israel, que lo guió a tener esa experiencia, fue el dios de Roma. Y leemos en los primeros escritos, página 211 al 212. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Porque los que persiguieron son los que se hicieron paganos. Roma es pagana, es idólatra, y persiguió, asesinó a los que adoraban al Dios verdadero. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse alrededor de ella. ¿Por qué Dios le mostró esto a Elena? Porque está diciendo cuál es nuestra bandera, la blanca. Y nos está diciendo que si la elevamos, Roma nos va a perseguir. Porque el que eleva la blanca es el que hace la obra de Elías. Y dice claramente, o sea, ¿cuál es el Dios verdadero? El que está reflejado en la bandera de la iglesia primitiva, la bandera de un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová, o la bandera negra de los paganos que está llena de imágenes de los dioses de Roma. Y por eso ya dice, una cosa es cierta, los adventistas séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, porque la iban a adoptar, ¿no? Cuando se unían a las iglesias caídas, primero abandonarán su fe, las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, Dios nos estaba amonestando para protegernos, porque esto iba a pasar. Y por supuesto, si oímos estas palabras, tenemos que abrir los ojos. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de la apostasía? Negaron a Dios sus padres, los apóstatas salieron del reino de Dios y empezaron a perseguir al pueblo que era parte del reino de Dios, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y a quién adoraron? Dándole la espalda a Jehová, adoraron a la abominación desoladora, al Jesús, que es la puerta ancha y el camino precioso que lleva a la perdición, postrándose hacia el oriente. Y eso mismo pasaría con los adventistas que estuvieran en el atrio y se unieron a esas iglesias. Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí es junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, a Baal, al dios de Babilonia, postrándose hacia el oriente. Y eso está pasando en nuestra iglesia. No por casualidad, estas imágenes que están en nuestros himnos, en nuestros himnarios, muestran a un grupo supuestamente adventistas, postrándose, dándole espalda al templo, mirando hasta el altar, postrándose hacia el oriente, y ahí está el sol y una cruz, y adorando la cruz, símbolo del sol, lo que adora Roma, lo que su Dios le mostró a Constantino. Entonces todo el que adopta como Dios al Dios de Constantino, al Dios de Roma, va a adorar al sol, postrándose hacia el oriente. Acá hay un sacerdote de una cruz, ve esto, ve el sol atrás como Constantino y se postra y lo adora. Y acá se muestra el pueblo antista adorando lo mismo que adora en Roma en las iglesias caídas. Y eso se cumple, es lo que pasa porque el pueblo antista cerró los ojos y está siendo guiado. Pero el pueblo antista hay vírgenes sensatas e insensatas, y las vírgenes sensatas al despertarse van a hacer lo que Dios dijo que tienen que hacer. Y el pueblo antista, como dice Elena, la iglesia antista no va a caer, va a triunfar. Pero que triunfe la iglesia antista no es que triunfe una institución. Significa que va a haber 144.000 sellados en medio del pueblo de Dios. Y aparte de ser el cumplimiento de la profecía, sin lugar a ninguna duda, es uno de los resultados más asombrosos y exitosos de la obra de los lobos vestidos de oveja, la obra que están haciendo en nuestro medio, para impedir que el pueblo adventista cumpla su misión y para poder unirlo a la bestia y al falso profeta como parte del ejército del dragón, como parte del mismo plan divino. Y esto no solo explica el porqué del contenido de nuestra lección y por qué ninguno se dio cuenta que esto es pagano, sino nos muestra
el por qué, con la ayuda de nuestras lámparas, arreglando nuestras lámparas, debemos continuar separando a la verdad del error. La palabra profética más segura anuncia que a medianoche el pueblo adventista sería despertado. ¿Y qué haría? Arreglaría sus lámparas. ¿Por qué? Porque sus lámparas ahora reflejan dos cosas, dos imágenes, la del Dios de Roma y la del Dios verdadero. Pero por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas, porque los paganos, entre comillas cristianos, ven la católica. Pero el pueblo adventista tendría que arreglar sus lámparas, vería la diferencia entre la verdad y el error, entraría por la puerta verdadera, la puerta angosta, y recorrería el camino verdadero, el camino angosto, que lleva a la vida, que llevaría a estar con Jesús en la cima del monte. Y estamos en tiempo de nuestra prueba, entonces, y por Dios dijo que los sellados van a ser los que se angustien al ver lo que antes no veían. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Como Jesús dijo, aprendan lo que significa. En el plan de redención había sido previsto un solo sacrificio, representado simbólicamente por el primer sacrificio simbólico que Dios hizo a las puertas del Edén y por los sacrificios que había en el antiguo pacto. Como leemos en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué tuvo que hacer? Sacrificar los corderitos. ¿Y por qué? Hizo un altar y ahí los ofreció por Adán y Eva, por el perdón de ellos. Y él mismo confesó los pecados de los corderitos como padre de familia, como le enseñaría a ser los padres de familia, y los vistió con la piel del cordero para que ellos estuvieran cubiertos, no estuvieran desnudos, como el ángel de la Odisea, en lugar del cordero. Estos corderitos eran simbólicos, pero nosotros íbamos a vivir en el lugar del verdadero cordero, vestido con vestiduras blancas. Ahí vamos a poder entrar al lugar donde ellos habían sido sacados, del templo de Dios, la presencia de Dios, de la casa de Dios. Pero a diferencia de los dioses paganos, a diferencia de Baal, Jehová nunca pidió que los hombres hicieran sacrificios personales para obtener perdón de sus pecados y declararlos justos, para justificarlos justamente y cargar él mismo la culpa de sus pecados. Aquí, haciéndose responsable de pagar por ellos, porque cuando Dios justifica, carga las culpas del pecado del que es justificado y se hace responsable de pagar por ellos. ¿Y qué podemos nosotros darle a Dios por esto? Nada, es imposible. Y como dice Jehová en Isaías 43, 23 a 25, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. O sea, el que pecó y tiene que llevar una ofrenda, no es para honrar a Dios, porque el pecado no honra a Dios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino, ¿para qué sirven los sacrificios? Dios los dio como parte del camino de la gracia para que ellos entendieran lo que significa. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, porque el que perdona es Dios, y el que carga los pecados es Dios. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y eso tenía que entender el pueblo de Dios. Entonces, por eso, Dios proveería el verdadero cordero, porque la sangre, como dice el autor de Hebreos, de los toros, los machos cabríos, no puede quitar los pecados. El que los quita es Dios, perdonando y cargando los pecados. Pero tampoco esos sacrificios los transformaban, no hacían nada. Entonces, ahí en Edén, cuando ellos tuvieron que ser sacados de la presencia de Dios y quedaron afuera, como esclavos del pecado, en el reino del príncipe de este mundo, Dios empezó a revelarles lo que terminaría de revelar cuando le diera santuario al pueblo de Israel, que abrió un nuevo camino para que ellos pudieran ir a su presencia. O sea, el camino inverso que recorrieron cuando fueron sacados se abriría cuando Dios cumpliera la promesa y trajera su cordero. Y la fuente que no estaba disponible estuviera disponible para que ellos fueran limpiados. Y las ropas del cordero estuvieran disponibles para que ellos fueran vestidos con vestiduras blancas y pudieran entrar por la puerta que ahora estaba cerrada.
y entrar a la presencia de Dios. Y aquí hay un símbolo de lo que Dios haría en el plan de redención. Entonces fueron sacados del Edén, que está simbolizado por el tabernáculo, que es un símbolo de Edén, de Canaán, donde entrarían los que entraran en su reposo, el reino de Dios, y quedaron en el atrio, el lugar donde Dios, actuando como padre sacerdote de familia, edificó el primer altar, sacrificó los primeros corderos, confesó los pecados de sus hijos, cargó sus pecados y los vistió con sus pieles. ¿A dónde estaban? En el reino del príncipe de este mundo, fuera de la casa de Dios, y eran esclavos del pecado. Ahora, no había nada que pudiera purificarlos. No podían ser purificados por fuego. Solo Dios podría justamente transformar la imagen de Jesús cuando los redimiera. Por eso nunca el sacrificio, el sufrimiento y el dolor fueron parte de lo que Dios le pide al hombre. El perdón de Dios siempre fue ofrecido al hombre por gracia, gratuitamente, y se obtuvo por fe, como sucedería con las promesas del nuevo pacto, con la santificación. Dios nunca pide sacrificio. Baal sí. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice Habacuc 2:4. Más el justo por su fe vivirá. Porque es gratis, es por gracia, pero tiene que tener fe. Y la fe es acción, tiene que seguir el camino de la gracia que Dios pone delante de él. Y en Romanos 1:16-17, Pablo tomando justamente lo que dijo Habacuc, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque tiene que tener fe, pero para tener fe tiene que oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios y obedecerla. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, que es Cristo, por Cristo es la justicia de Dios y es nuestra justicia, la sangre del Cordero de Dios, es la justicia de Dios con la cual el santuario puede ser purificado y es nuestra justicia, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Y a qué hay que creer? A la verdad, no a la mentira. Ahora, el autor de nuestra lección creyó a lo que creyeron los autores que cita. Pero los autores de la iglesia caída no creen a la verdad, no conocen la verdad. Y nuestra misión, en vez de creer en ellos, es encontrar la verdad y predicárselas. La misericordia es parte del carácter de Dios. Por eso dice, misericordia quiero. Es parte del amor de Dios. Es lo que conmueve el corazón del que ve a alguien en necesidad, como el buen samaritano que fue movido a misericordia y lo lleva a actuar en su favor. Es lo que llevó a Dios a actuar en favor de sus hijos, a buscar salvar a los que se habían perdido, a los pecadores. Y leemos justamente, hay dos párrafos interesantes aquí, lo que Dios le mostró a Moisés. Primero, cuando leemos en Éxodo 24-6, cuando Dios habló con el pueblo, ¿no? Y les dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ahora, ¿qué dice? Cuando los padres son malvados, yo no desecho a los hijos, los sigo llamando y los sigo visitando, porque el día de la visitación de Dios es día de salvación, mientras dice hoy, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si hay hombres que se apartan de Dios y lo aborrecen, Él sigue llamando a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y qué hace? Y hago misericordia a millares de hijos de los que me aborrecen, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si el padre aborrece a Dios y el hijo se vuelve a Dios, como sucedió con Josías, hijo de un padre impío, ¿qué hace Dios? Por supuesto, misericordia a él porque lo ama. Y lo llama hasta la cuarta generación. ¿Pero por qué dice la cuarta generación? Porque después de la cuarta generación de malvados, es como que no queda nada de él. Y deja de amarlos. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en Éxodo 34, 5-7, cuando habló, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte,
¿Qué otro Dios fuerte? No hay otro que Él. Misericordioso y piadoso. Esas son las tres características que resaltó. Fuerte, el Dios omnipotente, misericordioso, que es de misericordia, porque eso es lo que hace un corazón que se conmueve por el que necesita, y ese es Dios. Y piadoso, apartado del mal, y tardo para la ira, no se enoja con nosotros, y grande en misericordia y verdad. O sea, la misericordia de Dios es grande. Solo la ira va a llegar al último tiempo, cuando se acabe la posibilidad de que alguien se vuelva a Él. Cuando caigan sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes de eso va a llamar al mundo entero. Y mientras tanto es misericordioso, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Qué hace? Guarda misericordia y que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, ¿qué está buscando? Salvar y perdonar y cargar en nuestros pecados. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado? El que no se arrepiente y no quiere volverse en sus caminos. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, a la tercera y cuarta generación. O sea, ¿pero para qué los visita? Para hacer misericordia a los que se vuelven a Él. Y por amor y misericordia, Dios estableció el plan de redención para salvar a los que se habían perdido, a los pecadores, a Adán y Eva y a sus hijos, a nosotros, que al llegar a conocer la ciencia del bien y el mal, la ley del pecado, la ley que había ocupado el lugar de la ley que Dios había escrito en sus mentes y en sus corazones, cuando los había creado a su imagen y semejanza, habían dejado de tener amor y misericordia a sus hermanos y habían llegado a pecar, a hacer el mal a sus hermanos. Y de ahí viene el sufrimiento y el dolor, de alguien que peca, como leemos en Romanos 13, el 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? ¿Cuál es nuestro deber? Amar, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Ahora, ¿Dios es amor? Claro que sí. ¿Hace mal él al prójimo? No, ¿cómo hacer mal? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si nosotros tuviéramos amor y tuviéramos la misericordia de Dios, ¿haríamos el mal? No, jamás. ¿Quién hace el mal? El que no ama. ¿Quién quema vivo a sus hermanos? El que no ama. ¿Y por qué lo hace? Porque cree que su Dios le pide eso, porque realmente se lo pide, porque su Dios es Baal. Entonces, el sufrimiento no es parte del plan de Dios. El hacer el mal no es parte del amor. Es extraño a Dios. El que peca le hace mal a sus hermanos y eso les produce sufrimiento y dolor. Y lo hace porque es esclavo del pecado que tiene escrita en la mente y el corazón. Y no tiene amor ni misericordia hacia sus hermanos. No se conmueve al ver el dolor y el sufrimiento que le causan sus hermanos, y a veces ni siquiera registra lo que sienten sus hermanos. Puede hacer el mal y seguir adelante sin problema. No puede establecer un vínculo afectivo con ellos. Dejó de amar. Es un árbol malo que no puede dar frutos buenos. Pero Dios lo sigue amando y no lo condena. Dios puede transformar a su imagen a cualquier hombre, pero tiene que tener hambre y sed de justicia. Dios tiene misericordia de él y está buscando salvarlo de la esclavitud del pecado, y no importa hasta dónde haya caído. Si llega a tener hambre y sed de justicia y cree en Dios y clama a él. Porque no hay diferencia, todos pecamos, como dice Pablo, y Jesús en Mateo 7:18 dijo: no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Pero cuántos buenos hay? Uno solo, dijo Dios. Ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Puede el árbol malo dar frutos buenos? Si se lo pone un crisol en el fuego, ¿qué pasa? Se quema y desaparece. ¿Pero va a dar frutos buenos? No. ¿Cuándo vieron un árbol que se está quemando que dé frutos buenos porque lo están quemando? El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y eso era Adán y Eva. Ahora, el hombre malo
del mal tesoro saca malas cosas. Pues Dios, el único bueno sacar de su corazón, del tesoro de su corazón, malas cosas, no. Pero el autor de lección cree que sí. Pero sería un hombre malo, sería un Dios malo. Del mal tesoro saca malas cosas. Y por eso Jesús le dice, Mateo 9:3, pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que amen y no que tengan necesidad de hacer sacrificios porque pecaron y le hicieron el mal a sus hermanos porque no tienen misericordia. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Que se arrepienta. Y por misericordia le está llamando. Y por misericordia Él perdona y carga sus pecados. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Fue el sacrificio del sufrimiento y el dolor lo que un hombre sufre en un crisol transformar a un árbol malo en un árbol bueno? No, de ninguna manera. Los que creen eso están siendo engañados. ¿Por quién? Por los que creyeron en el príncipe de este mundo y por el príncipe de este mundo. Como dice Pablo en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Porque los monjes que en el tiempo de Pablo hacían eso, se aislaban en sus conventos, aunque no se llamaban cristianos, y hacían eso, pensando que eso los elevaba espiritualmente. Pero ¿qué dice Pablo? Pero no tienen valor alguno, eso no sirve de nada contra los apetitos de la carne, no cambia lo que está escrito en la mente y el corazón, solo tortura el cuerpo. ¿Puede Dios transformar a un árbol malo en un árbol bueno? Sí, eso es lo que Él desea hacer con todos los pecadores. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Cuando engendró a Jesús, a Jesucristo hombre, al Mesías la promesa, Dios lo engendró como un árbol bueno, un árbol que pudiera hacer su voluntad, porque como su Hijo tenía escrita su ley en su mente y en su corazón, como leímos en Hebreos 10 del 5 al 7, donde proféticamente el Mesías está hablando, por lo cual entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y cómo Jesús puede ser la voluntad de Dios? Tenía que amar como Dios ama. Tenía que tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y por eso Jesús era misericordioso, nos amaba como Dios ama, no pecaba y no necesitaba hacer sacrificios para el perdón de sus pecados, como en el rollo del libro está escrito, Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. ¿Y por qué? Y tu ley está en medio de mi corazón. El primer hombre bueno sería el Mesías, pero tendría hermanos, ¿no? Ahora, por eso nos dice Juan 19, como el Padre me ha amado, si también yo os he amado, ¿con el amor de quién? De Dios, con el amor de mi Padre, porque la ley de Él está en mi corazón. Permaneced en mi amor. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así demostró el amor. Como dice Juan después en 1 Juan, en esto conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, por amor, por misericordia a sus hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que los hombres seamos como Jesús. Quiere que lo conozcamos. Quiere que volvamos a tener misericordia. Quiere que volvamos a reflejar su imagen. Quiere que volvamos a amar como Él ama. Eso es lo que quiere decir misericordia. Quiero, no sacrificio. No sacrificio de los hombres que no tuvieron misericordia. Quiero misericordia. Quiero que amen, que sean árboles buenos. No quiero sacrificios de árboles malos. Eso es lo que Dios está diciendo. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, si solo se tiene, puede llegar a tener misericordia conociendo al Dios verdadero, a Jehová. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y para que esto sea posible, prometió que nos redimiría de la esclavitud del pecado con la sangre de su cordero, que sería su justicia, la justicia con la cual Él sería declarado justo cuando fuera juzgado y el santuario fuera purificado. Por el santuario tiene que ser purificado
de todos los pecados que Dios perdonó y cargó, de lo que se hizo responsable en pagar, porque no es gratis. El que perdona toma nuestro lugar y sería nuestra justicia, justamente porque Él nos redimiría. Y luego de redimirnos nos haría nacer de nuevo de Él y nos daría una mente nueva y un corazón nuevo, en los que Él mismo escribiría su ley, para que nosotros fuéramos verdaderamente sus hijos y hermanos de Jesús, para que sea el primogénito entre muchos hermanos que tienen el amor de Dios en sus corazones, que tienen misericordia. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios, que, como indica Oseas 6, vendría a hacer esa obra en nosotros como la lluvia a la tierra. Porque, ¿qué quiere Dios? Misericordia. Y para que eso pasara, vendría a nosotros como la lluvia, después de que nos redimiera, como dice Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Dónde viviremos? En la presencia de Él. Y conoceremos, ¿no? Y ese pueblo conocería, tendría conocimiento de Dios. Y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Si Jehová es nuestro Dios, si elevamos la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién viene a nosotros? ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? Es Dios mismo, porque como decía Jesús, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? Dios está buscando a personas que lo adoren en espíritu y en verdad, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos misericordia, como dice Pablo en Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por sacrificio. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque ellos eran parte del reino de Dios. No estaban fuera de la casa de Dios, eran la casa de Dios. Como leemos en Isaías 53, 10 y 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Esa es la promesa, es el pacto de Dios con el Cordero. ¿Por qué murió Jesús? Por amor, por misericordia, para que nosotros pudiéramos ser transformados a su imagen. Verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Para qué murió Jesús? Para que esta promesa se cumpla. No para que seamos metidos en un crisol. Para que Dios nos haga nacer de nuevo. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y por eso es la promesa que también está en Isaías 8, 16 al 18. Y acá el Mesías le dice a Jehová: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, escribe la ley en su mente y su corazón. Como en el rollo de la ley está escrito de mí, que iba a tener tu ley en mi corazón. Haz lo mismo con quién, con mis hermanos. Esperaré pues a Jehová, dice el Mesías, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Yo confiaré en él, como dice el autor de Hebreos. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová iba a tener otros hijos. El Mesías sería el primero, y después tendría otros hijos en los que hubiera atado el testimonio, hubiera puesto su ley en ellos. Y ellos serían testimonios, serían luces. Yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y eso van a ser los 144.000 luces en el mundo. Y en Jeremías 31, 33 lo repite, y Dios lo repite para que sea claro. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿Qué ley? La ley de Jehová, la que Jehová tiene escrita en la mente y el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo la voy a escribir. Porque yo voy a ir a ellos como la lluvia. Y yo seré ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 lo dice de este modo: esparciré sobre ellos agua limpia. Sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados con el agua de la fuente, con la justicia del Cordero. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, una mente nueva dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de entre vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar ahí. Y haré, yo voy a hacer. Que ustedes puedan hacer lo que no pueden. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el fruto de la obra de Dios. Y por eso Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo? Teniendo la ley de Dios escrita en la mente, teniendo amor, os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y hasta que eso no pase, nadie puede conocer a los verdaderos hijos de Dios, mientras esa luz no se encienda. Todo es verso, pero no hay ningún fruto bueno, es puro verso. Podemos llegar a ser sepulcros blanqueados, pero dentro no hay vida. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en esto van a conocer todos a los 144.000. Si tuvieres amor, amor verdadero unos por los otros. Y por eso Pablo dice claramente que Dios, ¿a quiénes? A los que escuchan el Evangelio los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, para que vea linaje. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó, transformándoles a la imagen de su Hijo, escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestros caminos que recorrían en el atrio, con la sangre preciosa de Cristo, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. ¿En quién crean ellos? En Dios, en Jehová, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en quién, en el que prometió, en Dios, en Jehová. El que prometió va a hacer la obra. Entonces, el anhelo de Dios, que sus hijos tuvieran misericordia, se cumplía en los miembros de la iglesia primitiva, en los hermanos de Jesús que conocían, llamaban a Dios, llamaban a sus hermanos, y era una luz en el mundo, como leemos en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, donde no había amor, donde había un corazón de piedra, una mente corrupta, un corazón corrupto. Ahora había un corazón nuevo, que tenía el amor de Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso el amor obraba en ellos. Y leemos lo que dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene la ley de Dios escrita en el corazón, en la mente del corazón, es porque es un hijo de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que nace de Dios lo sabe, porque sabe lo que cambió y conoce a Dios, como tenemos que llegar a conocerlo nosotros, como dice Pablo en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la circuncisión, sino la fe que fue derramada en nuestros corazones y ahora obra por el amor, porque la fe verdadera obra, porque Dios cumple su promesa y el que ama va a hacer lo que Dios le dijo que haga, por amor a sus hermanos, por amor a Dios y amor a sus hermanos. Por todo es amor, sufrimiento y dolor. No, no, no. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Una persona que es buena, que es benigna, eso le hace el bien. Bondad, es bondadosa, tiene fe, es mansa como el cordero y tiene templanza. Y no puede ser desviada en su camino, porque conoce a su Dios y se toma la mano a su Dios. Y contra tales cosas no hay ley. Y este es el fruto del Espíritu. Esto es a lo que Dios llamó a su pueblo. A esto nos guía el buen pastor. Y por supuesto, este fruto se volvería a cumplir, a ver y a cumplir justamente la promesa de las virgenes sensatas, cuando fueran despertadas por el clamor de la noche.
arreglaran sus lámparas y llegaran a conocer la verdad. Ahora, pero en nuestra lección hay otra cosa que tenemos que entender y ver, porque es errónea. En nuestra lección hay otro error común. Se indica que el aceite de las vírgenes puede referirse al Espíritu Santo o al carácter de Cristo. Y es un error, ¿no? Y en parte está basado en lo siguiente. Dice la lección del martes 19 de julio de 2022. En la parábola de 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 12, muchos comentaristas, que cita comentaristas, no la palabra de Dios, señalan que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y es un error, porque en otros lados el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando alguien era ungido, por ejemplo, Jesús, ¿qué dijo? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. El verdadero Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la presencia de Jehová, estaban los ungidos. Por eso el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Elena de White coincide, pero también dice que el aceite es un símbolo del carácter y que es algo que nadie puede adquirir por nosotros. Lee la parábola y acá viene la pregunta: ¿cómo cambia el significado de la historia dependiendo de si ves el aceite como un símbolo del Espíritu Santo o si ves el aceite? Y esta es la clave. Porque aquí está la tesis y antítesis, son dos errores, no hay que verlo en ninguno de los modos. Si ves el aceite como símbolo del Espíritu Santo o si ves el aceite como la posesión del carácter, ¿qué implicaciones tiene esta historia para ti si el aceite representa al Espíritu Santo o un carácter semejante al de Cristo? ¿Qué representa el aceite? Ninguna de las dos, en este caso ninguna de las dos. No representa ni al Espíritu Santo ni a un carácter semejante al de Cristo. Vamos a ver por qué. Y eso es claro en la palabra de Dios. Ambos conceptos son erróneos y es fácil verlos si ponemos línea sobre línea a las palabras de la profecía. Porque, ¿qué palabras hablan de las vírgenes? Vamos a ver. Porque las vírgenes son los miembros de la iglesia remanente. Primero, las vírgenes de la parábola son símbolos del pueblo adventista, que en 1844 salió a recibir al esposo con sus lámparas encendidas, estando en la condición del ángel de Filadelfia, el pueblo al que Dios le dio como primer trabajo el recuperar el conocimiento de la verdad. Entonces, fíjense, las vírgenes tenían las lámparas encendidas, sí. ¿Conocían la verdad? No. ¿Podían tener el Espíritu Santo? No, no lo tenían. ¿Pero tenían aceite? Sí. Entonces el aceite no puede ser Espíritu Santo. Como el pueblo adventista lo sabía, hasta que recuperaran el conocimiento de la verdad y la semilla del reino fuera sembrada en sus corazones, no podían recibir la lluvia temprana. ¿He recibido? ¿Qué hace germinar la semilla de trigo? O sea, sin semilla no hay lluvia. Y ellos no tenían la semilla. Antes que fuera a sembrar la semilla de trigo en sus corazones, Dios no podía hacerla germinar. Por eso, aunque tenían aceite, y esto es importante, en sus lámparas, ese aceite no era un símbolo de que hubieran recibido el Espíritu Santo. Porque las vírgenes tenían aceite, sus lámparas estaban encendidas, pero todavía no habían recuperado el conocimiento de la verdad. No tenía el Espíritu Santo la promesa. Entonces el aceite no es el Espíritu Santo. Bueno, como el pueblo, aquí hay otro error de escritura. Como el pueblo adventista se demoró en completar su primer trabajo, porque el primer trabajo que Dios le dio era recuperar el conocimiento de la verdad para que pudiera derramar su espíritu. Y en 1888 muchos adventistas rechazaron la luz que Dios les envió. Hubo una tardanza en la venida del esposo. Y además, como Dios le dijo a Juan, dejaré ese pueblo en el desierto. Y después, como estaba profetizado, todas las vírgenes, ¿qué pasó? Cabecearon. ¿Seguían teniendo aceite? Sí. Cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas. ¿Se les acabó el aceite? No. Porque las vírgenes estaban durmiendo, tenían aceite. Algunas tenían además una vasija con aceite, pero dormían. Dejaron de estar en la condición del ángel de Filadelfia y se durmieron.
Y tenían aceite, sí. Ahora, estando dormidas, sucedieron los eventos que Jesús había anunciado que sucederían cuando los siervos del padre de familia durmieran. Y todas, fíjense, todas las vírgenes llegaron a estar en la condición del ángel de la Odisea. Siguen teniendo aceite en sus lámparas, especialmente las vírgenes sensatas, que están también en la condición del ángel de la Odisea, y tienen aceite extra, pero son desventuradas, miserables, pobres, y están ciegas y desnudas. Pero tienen aceite, sí. Ahora, ¿tiene el carácter de Cristo? No. El que es desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, no tiene el carácter de Cristo, ni tiene el Espíritu Santo, pero tiene aceite. O sea, el aceite no es ninguna de las dos cosas. Como nadie que haya recibido al Espíritu Santo la promesa ya haya nacido de Dios, ni nadie que tenga el carácter de Cristo puede estar en la condición del ángel de la Odisea, el estado de las vírgenes dormidas, es evidente que el aceite que tienen las vírgenes dormidas no es el Espíritu Santo, que van a recibir las vírgenes que comienzan a recorrer el camino angosto, y no es el carácter de Cristo. El fruto que se va a ver en las vírgenes que llegan al final del camino angosto, cuando reciban el sello de Dios y entren con el esposo a las bodas. No es ninguna de las dos cosas. Y eso es claro en la parábola. Como Dios le mostró a Elena de White en su primera visión, el aceite es lo que necesitarían tener todas las vírgenes para poder recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios, la ciudad que está al final del camino y no caerse del camino. Entonces Dios nos trata de explicar qué es el aceite en la primera visión de Elena de White. Y eso ocurriría después de ser despertadas por el clamor de medianoche, alrededor de sus lámparas, que sus lámparas iluminen su camino y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Recién ahí podrían primero recibir el Espíritu Santo la promesa y finalmente llegar a tener el carácter de Cristo, pero no lo tienen ninguna de las dos. Primeros escritos, página 65. El Papa hizo una brecha de santa ley de Dios, pero veía que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Con qué? Con piedras vivas, con personas que hayan recibido el Espíritu Santo la promesa y sean transformadas por Dios. Primero en parte de su templo y después a imagen de Jesús. Y en Primeros Escritos 135 leemos: deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, en la verdad echada por tierra, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato de todos los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron, y el primer don que se perdió es el don del Espíritu Santo, porque si no se siembra la verdad, no podemos recibir la lluvia. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía, primero por la mentira y después porque fue echada por tierra la verdad, y volverán a vivir con el reavivamiento de ¿qué? De la fe y prácticas primitivas. Ahora, el pueblo adventista tiene la fe de la iglesia primitiva y practica lo que practicaba la iglesia primitiva. ¿Sigue el mismo camino? No, el ángel lo decía, no, es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. Tampoco en su comienzo las vírgenes que estaban despiertas habían alcanzado la primera meta. Por ello, pero ellos sabían que tenían que alcanzarla. Por eso Elena de White dice un reavivamiento de la verdadera piedad, que el pueblo adventista va a encontrar cuando complete la reforma. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras ansiedades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo, porque si no recuperamos la verdad y no la se sembra en nuestro corazón, Dios no puede empezar a actuar. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. O sea, la tierra no está preparada para recibir la lluvia porque no se sembró la semilla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y esto es claro. O sea, los primeros adventistas sabían que no tenían el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que Dios lo estaba guiando, pero todavía no habían nacido Dios, porque no había sido sembrada la semilla del reino. Y estaban buscando eso, porque estaban despiertos. Por eso en 1887, justo un año antes, en 1888, Elena dice:
Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y las vírgenes estaban despiertas con sus lámparas encendidas, estaban buscando eso. Eran verdaderos buscadores de la verdad. Y finalmente, el conflicto de los siglos, página 517, dice lo siguiente: porque para que Dios tenga un pueblo preparado y sellado, tiene que ser derramado el Espíritu de Dios. Si no, no. Pero antes que sea derramado, tiene que haber un conocimiento de la verdad, se tiene que romper el conocimiento de la verdad, y la semilla del reino tiene que ser sembrada. Y antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá, es una promesa, la palabra profética más segura, entre el pueblo del Señor, en la iglesia adventista, un avivamiento de la piedad primitiva, porque ahora un pueblo conoce la verdad, cual no se ha visto nunca de los tiempos apostólicos, y ahí el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahí van a tener el Espíritu Santo. Pero las vírgenes primero van a tener que ser despertadas y arreglar sus lámparas y conocer la verdad, y pedir ahora sí la bendición de Dios, y la van a recibir. Y en la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que estaban dormidas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y hay que arreglarlas. Y por supuesto van a recuperar el conocimiento de la verdad. Y ahí empieza a moverse. Ahí sus lámparas se iluminan. Y ahí les va a faltar aceite. ¿Por qué? Porque tienen que recorrer el camino. Y en el camino no se tiene que acabar el aceite. Y ya tenía. Ahora, ¿cuál es el aceite? Mi primera visión, dice Elena. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Cuándo? En su última generación. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Ahora, ese camino lleva al pueblo adventista. ¿A dónde? Hasta la ciudad, hasta la Nueva Jerusalén, hasta ser parte de la iglesia triunfante, porque el que llega al final del camino y entra por las puertas de la ciudad es vencedor y es hecho parte de la ciudad de Dios. Y va a tener escrito en la frente el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Ahora, el pueblo adventista, esa es una promesa, andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo y tenía que llegar ahí para entrar con el esposo a las bodas. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, porque no todos andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Entonces las vírgenes se tenían que dormir y tenían que ser despertadas. Y cuando se despertaran y arreglaran sus lámparas, iban a ver el camino. Y ahí su fe sería aprobada. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, porque ahora sí podían saber cuál era el camino. Y alumbrar los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús. Ahora sí habían encontrado a Jesús, como Dios le demostró a Juan. Los que encontraran a Jesús comprenderían la verdad. Y lo encontraron, lo estaban siguiendo. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos. ¿Por qué? Porque ese camino hay que recorrerlo. Y en ese camino Dios va a estar obrando en nosotros. Porque el que entra por la puerta estrecha, recibe el Espíritu de Dios, nace de Dios y empieza a recorrer este camino. Y Dios tiene que hacer una obra. Y le va a hacer mientras su pueblo hace lo que él le dijo que tiene que hacer, darle alimento a tiempo a sus hermanos, porque conoce la verdad y tiene que predicarla. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la huesta adventista, y exclamaban: aleluya, gloria a Dios, gloria a Jehová. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos. ¿Qué pasó? Negaron la luz. Primero, arreglaron sus lámparas, estas se encendieron, empezaron a recorrer el camino y se les apaga la lámpara. ¿Qué se les acaba? La fe y la palabra de Dios, porque la luz que los guió es la luz de sus lámparas. Porque arreglaron sus lámparas. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios que los había guiado hasta allí. Pero entonces
consiguió para ellos la luz. Se acabó el aceite que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas. De modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero en el mundo sombrío y perverso. Esto es lo que se acaba. Y eso tenemos que orarle a Dios para que no se acabe, para que no pase esto con nosotros, porque no todos los adventistas van a entrar por la puerta estrecha. Esto va a pasar solo con los que entren por la puerta estrecha, pero no todos los que entren por la puerta estrecha van a llegar al final del camino. Y nosotros tenemos que orar a Dios para que Él nos dé lo que necesitamos para llegar al final del camino. Primero, hambre y sed de justicia, ¿no? Porque ellos serán saciados y que no se acabe nuestra fe en la palabra de Dios. Y que en medio de la prueba podamos seguir adelante. Porque eso también tenemos que pedirlo porque es parte del fruto del Espíritu. Porque la fe es fruto del Espíritu, porque crece. En todo el fruto del Espíritu tiene que crecer en nosotros. Y no tiene que faltarnos. Pero vemos claramente que el aceite que tenían las vírgenes no era el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo se va a desarrollar en el camino y los que van a reflejarlo perfectamente son los que llegan al final del camino. Y tampoco es el Espíritu Santo, porque las vírgenes estarían dormidas en la condición de la ángel de la Odisea y el plantista estaría engañado, creyendo que tiene el Espíritu Santo, pero no tiene, porque nadie que tiene el Espíritu Santo puede estar desnudo. No puede ser desventurado, miserable, pobre, estar ciego y desnudo. Y la promesa de Dios se va a cumplir. Y los que llegan al final del camino son los que van a estar con Jesús en la cima del monte de Sión. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El aceite no es la palabra pura, porque las vírgenes tenían que arreglar las lámparas, no tenían la palabra pura. ¿No? El aceite es lo que tenemos que tener para creer, es fe. Pero esa fe se perfecciona y crece, porque tenemos que creer la palabra de Dios, tenemos que creer a lo que Dios dijo en su palabra. ¿No? Es fe, pero no solo fe, es todo lo que necesitamos para llegar al final del camino. Es hambre y sed de justicia. Porque uno puede creer, como Jesús contó, la tierra que es donde están las piedras, porque la semilla cae y gozosa la persona la cree y empieza a recorrer el camino a predicarla, pero después viene la persecución por causa de la palabra y esa persona tropieza. Entonces, son muchas cosas, pero empieza por la fe, creyendo en la palabra de Dios y haciendo lo que Dios dice, arreglando nuestras lámparas. Pero es también hambre y sed de justicia. Es todo lo que Jesús dijo. Bienaventurados los que hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran, porque tenemos que ver las palabras de Jesús ahí. Entonces, ¿quiénes van a llegar a la meta? Los 144.000 que van a tener el nombre de Jesús y el de su Padre escrito a la frente, el nombre de Jehová escrito a la frente. Van a tener el carácter de Dios, van a tener la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Esa es la meta que Dios puso ante el pueblo adventista, la meta que Satanás no quiere que alcancemos, para que Dios no pueda iluminar la tierra con su gloria. Por eso terminamos con esta cita, dice Elena. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro. ¿La había reparado? No. Reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe tener un conflicto no común. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo triste, estas huestes espirituales de maldad van a ser parte de su habitación a muchos adventistas, a los que entren por la puerta ancha. Y sigan el camino espacioso. Y al final del camino no van a llegar a la ciudad de Dios, y no van a reflejar el carácter de Dios, no van a tener escrito el nombre de Dios en la frente, sino van a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y por eso tenemos una obra que hacer. Y si nosotros llegamos a tener misericordia, vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles como Dios dijo que tenemos que predicarlo, sin agregarle ni quitarle nada. Y lo vamos a hacer por amor a nuestros hermanos.
Así que esa es nuestra misión. Que Jehová los bendiga, los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y feliz sábado.